Apocalipsis Network presenta El que tiene oídos. La Biblia, viva, vigente y transformadora. Un tiempo para estudiar, entender y aplicar su verdad a tu vida. Conducido por el pastor Héctor Rivera Renta. Sea tu nombre, engrandecido sea tu nombre, exaltado seas, Señor, aleluya, a toda hora en los cielos y también en la tierra. Proclamamos tu señorío, proclamamos tu potestad, tu dominio, tu soberanía, tu grandeza, tu excelsitud, aleluya, tu unicidad como único Dios en los cielos y en la tierra. Alabado sea tu nombre, el cielo es tu trono, la tierra es estrado de tus pies. Tú eres el Señor y no hay otro Señor. Tú eres el Dios único y no hay otro Dios, porque los demás no son dioses. Por eso, Señor, nos inclinamos delante de ti. Ponemos nuestra alma de rodillas delante de ti. Aleluya, y te damos gloria y te damos honra y te damos honor. Tuya, para ti es la alabanza. Tuya es nuestra adoración, tuya es nuestra devoción. Todo lo que hacemos, tratamos de hacerlo para agradarte y para tu gloria y para tu honra. Así pues, agradecemos de esta manera la bendición que se está una vez más frente a estos micrófonos y desde aquí divulgar tu bendita y santa palabra a todo el mundo. Gracias por una mañana de bendición que hemos tenido, despertar a un nuevo día, Señor del cielo. Gracias por tu bendita y santa palabra que es parte de nuestro ejercicio, aleluya, espiritual diario, nuestro ejercicio para la piedad, aleluya, como dice Pablo, diario, Padre bueno, tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es lámpara a nuestros pies, tu palabra es dulce más que miel. Tu palabra nos santifica, tu palabra nos limpia, tu palabra, aleluya, bendito sea tu nombre, nos conduce a ti porque es verdad, es viva y es eficaz, es útil y fructífera. Gracias por tu bendita y santa palabra y poner en nuestro corazón la voluntad y la inclinación, aleluya, para gloria a tu nombre, abrirla cada mañana y alimentarnos de ella. Bendito sea tu nombre por cuanto y por tanto la necesitamos, oh Dios. Gracias igualmente por los alimentos recibidos de tu mano, por tu provisión y los medios para adquirirlo, por lo cual te damos gracias y gracias, Señor, una vez más por darnos la bendición de estar aquí en esta programación del que tiene oídos y así divulgar las verdades bíblicas, aleluya, escritura, aleluya, la cual nos puede hacer sabios para la salvación, como le dice Pablo a Timoteo, y escudriñándolas, como dijo Jesús, porque en ella parece que tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Gracias por tu palabra, bendito sea tu nombre, porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y entonces, aleluya, el evangelio nos es anunciado por medio de Jesús, nuestro Señor, mediador entre tú y nosotros. Gracias, Señor, nos encomendamos a ti en esta hora, esperando tu guianza, esperando tu dirección, esperando que estés con nosotros y que tu palabra fluya en la libertad del Espíritu, con la autoridad del Espíritu, de tal manera que muchos sean alcanzados para el reino y la gloria tuya se manifieste en todo aquel que en esta hora es parte de la audiencia en Oceanía, en Asia, en Europa, en África, en toda la América, incluyendo el Caribe, para gloria tuya, Señor. Así sea y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Saludos fraternales, saludos muy amados hermanos para todos ustedes, hermanos y amigos que nos sintonizan, mi familia, aleluya, allá en el estado de Connecticut, hermanos, aleluya, en la región del este, aquí en la Florida, en el sudeste, donde quiera que nos sintonicen. Un abrazo fraternal para mis hermanos en Cristo Jesús, para mi familia, aleluya, mis hijos y mis nueras, mis yernos,
mis sobrinos y mis sobrinas, mis primos y mis primas allá en Puerto Rico y donde quiera que se encuentren unos sintonizándonos. Para todos ustedes, mi abrazo fraternal, mi saludo y mi buen deseo de que la gracia y la bendita bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Paz y gracia del Señor les sean multiplicadas, para utilizar las palabras del apóstol San Pablo. Un abrazo fraternal desde aquí, desde la ciudad de Lakeland, estado de la Florida, Estados Unidos de América, donde nos encontramos ubicados para la gloria de Dios y donde servimos al Señor en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de North Lakeland, exactamente en el número 3415 de la North Florida Avenue, cuya pastora es la reverenda Ramonita Barbosa. Allí nos congregamos. Saludos igualmente de mi esposa, la hermana Ivette Rivera, que está allá en el hogar en los quehaceres propios de un ama de casa. Siempre decimos esto porque esa es la realidad. Y también saludos de los compañeros Tony Román y Ruti Deliz, quienes son los creadores y fundadores de este ministerio, Un Milagro de Amor, en cuyos estudios nos encontramos y desde donde iniciamos esta programación, así como también saludos de los compañeros Raúl H. Delgado y todo el personal que labora en Apocalipsis Network, radio y televisión en sus diferentes estaciones repetidoras y a través de más de 50 plataformas de comunicación social, así como también canales, incluyendo el canal 46.2 allá en Puerto Rico. Saludos a los boricuas. Aleluya. Y a todo el personal que de una forma u otra labora para que esta programación llegue hasta ustedes fidedigna y a todo color. Para gloria del Señor, una vez más, gracia y paz del Señor les sean multiplicadas a todos. Si usted, aleluya, no obedece a esta fe gloriosa que es el Evangelio de Jesucristo, le pedimos su atención y quédese, porque la palabra va a ser bendición para usted. Si está descarriado, afírmese en el Señor, escuche la palabra, vuelva a tomar el arado. El enfermo que nos esté escuchando, ponga su fe en el Señor, porque todavía el Señor sana, y la palabra es clara cuando dice: estas señales seguirán a los que creen. Aleluya, una vez el Evangelio se está predicando, estas señales seguirán. Aleluya, y nosotros creemos eso positivamente, aleluya, aunque ciertamente depende de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se allega a Dios tiene que tener la fe de que Él es galardón de los que le buscan, y Dios es bueno, es santo y es misericordioso. Pasamos de inmediato a leerles un poema. Yo escribo poesía y las comparto. Uno de mis propósitos es para que la poesía permanezca en la Iglesia de Dios Pentecostal, porque en mis tiempos de joven la poesía era una realidad en aquellos cultos donde había especiales, que ya apenas los hay. Aleluya, especiales entre comillas, porque siempre se les llamaba así. Así que pues es un poema que he dicho otras veces o he leído otras veces en esta programación, pero que comparto por las verdades que tiene y que son importantes para nosotros en el día de hoy. Se titula La casa desierta y está fundamentado en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 37, donde Jesús les dice: no me veréis más, esta casa queda desierta porque no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús seguro y firme llega al templo, donde una multitud curiosa espera. Sabiendo que le queda poco tiempo, una palabra poderosa lleva. Allí están escribas, fariseos, preguntando y creando controversias, mientras Jesús, certero y decidido, les asombra con dinámicas respuestas. Entonces todo queda en silencio y la voz del Señor, clara y serena, da una magistral clase a sus apóstoles, que al mismo tiempo sirve de advertencia. Hagan lo que ellos dicen, recomiendo, mas no lo que ellos hacen, les sentencia. Pues dicen y no hacen en su vida, y haciendo así de la verdad se alejan. Ahora cambia el semblante del maestro, percibiendo entre el pueblo la dureza. Es tan infame y cruel aquel rechazo que su verbo encendido así lo expresa. 8 ayes retumban como truenos, como llamas de fuego en una hoguera.
Es un torrente de luz indetenible. Es la verdad que a la conciencia apela. La Escritura describe ese momento. De reacciones nada dice y cuenta. Y es entonces un Jesús emocionado el que mira a Jerusalén y se lamenta. Jerusalén, Jerusalén, mi suelo, que has matado enviados y profetas. Cómo he tratado siempre de cuidarte, pero me has ignorado con soberbia. Es así, con profundo sentimiento, en palabras tan sentidas como ciertas, que no me verán más estas murallas, ya que esta casa quedará desierta. Y levantando sus ojos hacia el cielo, en un susurro con humana pena, se oyó decir, hasta el final del tiempo, cuando a esta tierra de los cielos vuelva. Cuando a esta tierra de los cielos vuelva, porque Cristo viene, gloria al nombre del Señor. La casa desierta, para gloria de Dios, con una verdad, aleluya, imposible de negar y resistir. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Señor, aleluya, para así comenzar la reflexión de hoy para gloria y honra del Señor. Apocalipsis 1:10 dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. El tema de hoy, el día del Señor. El día del Señor. Yo sé que he mencionado este mismo tema en algún programa anterior, de hecho, no hace mucho. ¿Por qué tomo otra vez este tema? Porque en aquella ocasión reconozco que se quedaron unos detalles importantes y quisiera de alguna manera darle esos detalles en esta programación para tener un cuadro, aleluya, lo más certero posible de esa frase, de lo que implica la frase el día del Señor para todos los efectos, en este caso profética y escatológicamente hablando. ¿Y por qué hago esta distinción? Paso a explicarlo. De hecho, uno de los temas importantes de la profecía, un tema que sobresale de hecho en la profecía y que de hecho se inicia desde el Antiguo Testamento, o sea, es profetizado e inclusive descrito en lo que ocurrirá en el Antiguo Testamento inclusive, y luego continúa el Nuevo Testamento, es esa verdad profética que se relaciona y que se llama el día del Señor. O sea, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo toma del Antiguo Testamento y nos trae a la palestra, pone sobre la mesa el tema del día del Señor. Aleluya. Y si lo hace el Antiguo Testamento y lo hace el Nuevo, entonces significa que es un tema sumamente importante para los efectos proféticos y escatológicos y principalmente para las profecías de los tiempos postreros, de los últimos tiempos o de los últimos días. Esa es la razón. Sin embargo, debo aclarar lo siguiente. En la cultura del espíritu, con esto me refiero a la dispensación de la gracia de Pentecostés hacia acá, la dispensación de la gracia o la dispensación del espíritu de los pasados 2000 años, y como parte de la cultura cristiana para los efectos, en algún momento, desde el mismo primer siglo, en algún momento comenzó a designarse el primer día de la semana como el día del Señor. Y no digo domingo porque para los efectos el calendario romano o gregoriano que se acepta después es el que establece los nombres de los días de la semana, porque recuerden que en el hebreo o en el Israel del Antiguo Testamento e inclusive el Nuevo Testamento,
no había tal cosa como en el judaísmo, no había tal cosa como que tal día fuera el lunes o martes o miércoles. Eso no existe, no existía ni existe. Para todos los efectos era el primer día de la semana, el segundo día de la semana, tercer día, y el único día que no tenía nombre, simplemente era el día de reposo, y eso en hebreo es el sábado, pues se quedó como sábado, pero no fue porque le pusieran ese nombre, es porque empezó a conocerse así porque era el sábado judío. Todos los demás días era el primer día de la semana, el sexto día de la semana, el séptimo día, porque así es como dice Génesis, y fue el primer día, y fue el segundo día, y fue el tercer día, y vio Dios que era bueno en la creación. En algún momento en la cultura cristiana posterior empezó a llamarse el domingo el día del Señor, claro, atribuido a que el Señor resucitó ese primer día de la semana. Alabado el Señor para siempre, y por eso tomó tanta importancia el primer día de la semana, por ser el día de la resurrección del Señor. Aleluya. Y inclusive en mis tiempos de joven, sirviendo al Señor, antes de entrar en el ministerio, cuando era miembro de la iglesia de Collores, y posteriormente en Ponce, Puerto Rico, en la iglesia de las Vallas de Ponce, que siempre la recordamos con mucho afecto a los hermanos de allí, que nos levantamos juntos, algunos ya han partido con el Señor, pues se hablaba siempre del domingo. No, ese es el día del Señor. Claro, para los efectos de Dios, Él no hace diferencia entre ningún día, porque para Él todos los días son iguales. Pero para nosotros, pues, destacamos el domingo. Y ya usted ve, la gente trabaja en la semana y nos congregamos el domingo todo, pero la semana va una fracción de la iglesia, y eso pasa donde quiera. Ahora bien, una cosa es el día del Señor como domingo acá en la cultura, y otra cosa es el día del Señor profética y escatológicamente hablando. De hecho, hago la diferencia por el siguiente versículo bíblico, porque sería un ridículo si pensásemos que se trata del domingo, el día del Señor. Miren este verso bíblico de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5, hablando de aquel inmoral que Pablo manda que nadie se junte con él. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Está diciendo ahí Pablo a fin de que el espíritu sea salvo el domingo? No tiene que ver nada. O sea, a Pablo está hablando aquí de un día que es el día del Señor, que no tiene que ver nada con el domingo, como en Apocalipsis yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Para muchos creen que es, aleluya, el domingo, porque es el primer día de la semana o el conocido del Señor, pero él está en el espíritu, él está en visión en los incidentes que ocurrirán en el día del Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra. Él estaba en el espíritu, él en visión, en la revelación apocalíptica, fue movido a los acontecimientos del día del Señor. ¿Que puede ser un domingo? Puede ser, pero lo que está narrando estaba en visión, fuera, como si fuera un éxtasis, aleluya, para efecto fuera del cuerpo, está en el espíritu en el día del Señor. Y entonces oye la gran voz como de trompeta. Recuerden que está en la visión apocalíptica. Así que nos vamos a referir a el día del Señor, que identifica los eventos que van a ocurrir al final de la historia, y que en Isaías capítulo 7 y entre los versos 18 y 25, Isaías le llama aquel día. Aquel día. Es decir, hay un día futuro que de hecho no es exactamente un día como tal. Son una serie de eventos que aleluya, ocurren en cierta número de días, no exactamente en un día como tal. A todos esos acontecimientos de los tiempos finales, a todo eso se le llama el día del Señor. Y de hecho, concuerda o es paralelo o consiste también en la manifestación de la ira del Señor, mientras los poderes de las tinieblas están en la terrible persecución contra Israel. Son cosas que, aleluya, ocurren simultáneamente, aunque el día del Señor todavía va mucho más lejos que eso. El alcance o lo que implica el día del Señor no es un tema sencillo. Aquí estamos tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que todos podamos entendernos.
y en cierta manera aprender algo de las escrituras que no se menciona con frecuencia. Usted no escucha frecuentemente hablar de estas cosas y es importante que lo conozcamos en la medida en que podamos darle algunos indicios de lo que es, porque tampoco creemos saberlo todo. Y nadie puede decir que lo sabe todo al respecto, porque son cosas que están en el futuro y que son sujetas a interpretaciones. Bueno, el alcance del Día del Señor ha sido un asunto que es un debate continuo. Eh, es asunto interpretativo de las escrituras y siempre va a haber opiniones diversas al respecto, como las hay con respecto al rapto de la iglesia, las hay con respecto a la segunda venida, a las diferentes teorías, hipótesis, opiniones, aleluya, y cada una de ellas con sus diferentes detalles e inclusive, aleluya, cada una es debatida de diferente manera por diferentes personas. Es un debate continuo. De hecho, las escrituras es así. El debate entre las escrituras ha sido y siempre será. Alabado el nombre del Señor para siempre. Em, Entre estos intérpretes, algunos relacionan el día del Señor con la tribulación solamente. O sea, para algunos, el día del Señor es las cosas que ocurrirán durante la gran tribulación, que son parte de la ira de Dios, como ya lo vimos en dos programas anteriores. Que ya dijimos que es al final de la gran tribulación, que es el día de angustia para Jacob y la gran persecución del enemigo que vino a hurtar y destruir, y que como se está anunciando ahora, para muchos los enemigos físicos de Israel hoy día, dígase Irán, para ponerle el ejemplo más frecuente o más reciente, debo decir, aleluya, es el exterminio de Israel, es erradicar a Israel. Por eso nunca va a haber un acuerdo con Hamás en Gaza, porque lo que ellos quieren es erradicar a Israel de su tierra, sacarlo. De hecho, hablan de que la tierra está ocupada. Claro que está ocupada desde los tiempos de Abraham. Está ocupada, pero es la tierra que le pertenece a ellos. El que quiere desocuparla es el que quiere quitársela, porque es la tierra que le dio el mismo Dios a Israel. A tu descendencia daré esta tierra. Por eso es así, es erradicar a Israel. Y tiempos de angustia para Jacob, como no los ha habido jamás, dice la Escritura. Y para la iglesia también es palabra, alabado el Señor. Ahora, unos dicen que es la gran tribulación, otros, en ese debate continuo que les estoy diciendo, lo relacionan con la segunda venida de Cristo a la tierra y los juicios inmediatos asociados que vienen con ese evento. Es decir, que hay diferentes opiniones al respecto. Aleluya. Repito, para mí el día del Señor comprenden los juicios de Dios, pero hay otras interpretaciones y voy a compartir con ustedes interpretaciones interesantes al respecto. Recuerden que en esta programación trato de darle diferentes opiniones y usted, aleluya, tomando la información que se le brinda, que tratamos de que sea lo más fidedigna y más apegada a las escrituras posible, porque trata de orientar, aleluya, a la iglesia y al pecador que nos esté escuchando, que quiera conocer de la palabra, aleluya, le damos diferentes interpretaciones porque, repito, es muchos asuntos de opinión y tenemos que entonces nosotros recoger las diferentes y ver cuál sea la más lógica y la que ofrezca más sentido común del cielo, porque la lógica tiene que ser del cielo y el sentido común del cielo. Por eso oramos a Dios que podamos hablar con la lógica y el sentido común del cielo. Hay dos interpretaciones de todas las opiniones que usted pueda encontrar, de todos estos escatólogos que usted pueda leer y de Biblias de estudio, que las hay de diferentes versiones. Hay dos interpretaciones que sobresalen en esta cuestión del día del Señor. El primero es el punto de vista de C.I. Scofield. C.I. Scofield. Scofield es el famoso autor o editor, debo decir, de la Biblia de estudio Scofield, la Biblia de Scofield que llaman, una Biblia de estudio interesante, por cierto, pero también recuerden que Scofield es un dispensacionalista, es de los promotores grandes del dispensacionalismo de Darby. Y él dice que el día de Jehová o el día del Señor, y llamado en el Antiguo Testamento el gran día, aleluya, es
un largo periodo de tiempo. Les dije que no era un día específico, pues para Scofield es un periodo que comienza con el regreso del Señor en gloria, o sea, ya el rapto, y continúa con la purificación de cielos nuevos y tierra nueva y la preparación de todo. O sea, incluye la renovación de la tierra. O sea, viene el Señor, el milenio y cielos nuevos y tierras nuevas. Y se ampara en textos de Isaías, del segunda de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. Y de esa manera, resumiendo lo que dice Scofield, el día del Señor cubrirá el periodo de tiempo desde el regreso de Cristo a la tierra hasta los cielos nuevos y tierra nueva después del milenio. Todo eso, para los efectos de Scofield, es el día del Señor. Yo tengo mis interrogantes porque para efectos del día del Señor es un día de juicios y el milenio como tal, no hay tal cosa como un juicio, sino es el reino de Dios en la tierra con Jesús. Aleluya, es una teocracia. Y posteriormente entonces viene la guerra de Gog y Magog y el juicio contra Satanás, que es cuando Satanás es lanzado al lago de fuego juntamente con el anticristo que 1000 años antes fue enviado. Pero él incluye todo eso. Vamos a ver la opinión de él. El otro punto de vista importantísimo también al respecto es entonces el de H.A. Ironside, que es, de hecho, Scofield era americano, o sea, de América, Estados Unidos. Ironside es un teólogo, fue un teólogo canadiense americano, o sea, era canadiense americano, y también de la línea dispensacionalista, la del Seminario Teológico de Dallas, quien dice, cuando el día de la gracia termine, cuando el día de la gracia termine, o sea, cuando llegue a su fin la dispensación de la gracia con la segunda venida de Cristo, el rapto, y posteriormente la segunda venida de Cristo visible. Cuando el día de la gracia termine, según el dispensacionalismo, el día del Señor le sucederá, o sea, le seguirá. O sea, termina la dispensación de la gracia y comienza entonces el día del Señor. Y por eso es que incluye... ¿Qué ocurre? Bueno, el traslado de la iglesia, y entonces será el tiempo cuando los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra. Es el día de la ira del Señor, mientras el enemigo está en todo el apogeo de la gran tribulación. Incluye el descenso del Señor con todos sus santos para ejecutar el juicio sobre sus enemigos y tomar posesión del reino, o sea, la segunda venida con los que vienen, los ejércitos celestiales le siguen, dice la Biblia en Apocalipsis, y reina en justicia por 1000 gloriosos años. Eso es lo que dice Ironside. Scofield lo lleva hasta cielos nuevos y tierra nueva. Ironside es desde el rapto de la iglesia, la segunda fase, que es la segunda venida visible de Cristo, y el milenio. Para Ironside, ese es el tiempo. Vuelvo y repito, la diferencia entre uno y otro es que Scofield lo lleva hasta cielos nuevos y tierra nueva. Este segundo punto, el de Ironside, tiene, en cierta forma, coincide, comparte algunas de las cosas que dice Scofield en cuanto a tiempo, al término de nosotros. Ambos afirman que comienza con el rapto de la iglesia y el periodo de la tribulación incluido. De manera que los eventos de la tribulación, la segunda venida y el milenio están todos incluidos en el alcance del día del Señor. En eso coinciden. La diferencia está en que Scofield lo lleva hacia los nuevos y tierra nueva, que es posterior. Hasta el milenio, todos coinciden que incluye el rapto de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación, la segunda venida visible de Cristo y otras, alabado el nombre del Señor para siempre, incluyendo el milenio. Tanto la gran persecución de la gran tribulación, las angustias de Jacob, que repito, como los juicios de Dios con las copas de la ira, las trompetas, todo eso, y luego el milenio, todo eso incluye para los efectos de Scofield y Ironside el día del Señor.
lo que nos aparta del domingo como tal, como un día. En esto también coinciden otros escatólogos o intérpretes o predicadores de las escrituras, como lo ponen, por ejemplo, David Jeremiah. El predicador ya bastante mayorcito, él de pelo blanco, que me gustaba mucho verlo, tiene interpretaciones de Daniel, habla, es también dispensacionalista y coincide con esta visión hasta el milenio, que la de Ironside, y también lo hace Jeff Kinley, otro intérprete de las escrituras, y otros como Hal Lindsey. Hal Lindsey, y aquí tengo una opinión adicional de Hal Lindsey, para él es el periodo profético de juicio divino y la ira de Dios sobre la tierra, que culmina con el regreso visible de Jesucristo, ocurriendo específicamente después del rapto secreto de la iglesia y durante o al final de la gran tribulación. Lindsey lo limita al periodo de las semanas 7 de Daniel, específicamente de los últimos 3 y medio de la semana de Daniel. Claro, el rapto y luego los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación y la ira de Dios. Eso para Hal Lindsey. Acuérdense la agonía del gran planeta Tierra y otros libros de Hal Lindsey que tiene al respecto. Ese es otro escatólogo que opina sobre eso. Que es importante que lo conozcamos. Ahora bien, vamos a ver qué dicen las escrituras al respecto. ¿Cómo describen? Estos son opiniones de escatólogos. ¿Qué dice la Biblia, la Sagrada Escritura? ¿Qué dice de lo que se llama el día del Señor? El capítulo 2, verso 20 del libro de los Hechos dice lo siguiente. Alabado el nombre del Señor. El sol se convertirá en tinieblas. Déjenme abrirme por aquí la Biblia, no las notas, porque tengo mis dudas específicamente sobre esta cita. Alabado el nombre del Señor para siempre. Hay poder en Jesús. Le damos gloria. Estamos en el capítulo 2 de los Hechos, para los efectos de los que están conmigo. Alabado el nombre del Señor. Muy bien. En su discurso de Hechos 2, que es el discurso de Pentecostés, Pedro cita, alabado el nombre del Señor, cita este versículo de las Sagradas Escrituras. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y me parece que es una cita del libro de Joel. Repito, en el día del Señor, en el llamado día del Señor, como lo describe en la Biblia, como opina Scofield, como opina Ironside, David Jeremiah, Kinley, Lindsey, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, el día del Señor. Señales para que venga el día del Señor o los juicios de Dios. Y por eso es que cuando hay un eclipse, como el que acaba de haber en Europa, un eclipse total del sol, donde queda todo a oscuras, porque para los efectos es una noche adelantada. Recuerden que cuando Jesús fue crucificado, la Biblia dice que desde mediodía, desde la hora 12, desde la hora sexta, debo decir la hora sexta, que son las 12, hasta la hora novena, que son las 3, dice la Biblia que hubo tinieblas. Hubo tinieblas sobre la tierra. La interpretación que se da es que hubo un eclipse en ese momento. El sol hasta se ocultó. Hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Qué más podía haber en una ocasión tan terrible como esa? Bendito el Señor. Entonces, el sol se convertirá en tinieblas, eclipse como el de Europa, y la luna en sangre. Por eso cuando hace unos años atrás hubo 4 lunas de sangre, esa luna roja como sangre, la escatología y la profecía y los predicadores de inmediato lo asociaron con esto. ¿Por qué? Porque son señales que precederán al día del Señor, que lo anunciarán, y por tanto tenemos que estar atentos. Por eso es que los terremotos, que de hecho
La gente puede decir que los ha habido, pero en el 2026 nada más, este es el octavo mes, en 7 meses y medio que van del mes de agosto de este año 2026, ha habido 10 terremotos de más de 7 puntos, que son terremotos desastrosos en diferentes partes del mundo, y ya vemos que 4 de ellos en esta zona, uno en México, uno en Colombia y 2 en Venezuela. Y ni hablar, porque también en Filipinas, en Japón, en China, en Indonesia, el mundo está temblando. Guste a la gente, no, son señales, porque la Biblia lo dice claramente. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, antes que se manifieste. Las señales están ocurriendo, por tanto, estamos diciendo que el día del Señor se acerca. Cada día que pasa se acerca más. La segunda carta de Pablo a los Corintios. Recuerden que, perdónenme, lo que hace Pedro en el capítulo 2 de los Hechos es su discurso de Pentecostés y cita ese versículo de Joel. Como también dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Pablo no está diciendo para el domingo que viene, porque es el día del Señor. No, para el día del Señor Jesús. O sea, el hecho de que ustedes hayan recibido la palabra de Dios por mi ministerio, dice Pablo, como habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, o sea, ustedes han sido para mí una bendición como yo lo he sido para ustedes. Aleluya. En cierta forma preparándonos para el día del Señor. Porque eso es lo que es. El Evangelio nos saca, el Señor por medio de su palabra nos saca del mundo de pecado, nos extiende su gracia y su misericordia, nos ofrece el camino de salvación para, aleluya, librarnos de lo que ha de ocurrir en el día del Señor, porque es día de juicios. Y claramente el día del Señor tiene la parte positiva de que es la bendición de Dios para nosotros, porque vamos a reinar con Él para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Scofield lo extiende hasta el milenio y también lo hace Ironside. Alabado el nombre del Señor. Así que para el día del Señor, como eso sabemos que viene, la iglesia tiene que estar preparada para en algún momento ser arrebatada para irnos con el Señor y estar listo. Como dice el coro pentecostal antiguo, yo estoy listo si Él me llama. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, un verso importantísimo, por cierto, capítulo 5, verso 2, dice así. Y en esto vemos lo que Pablo incluye como día del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De manera que Pablo está diciendo lo que posteriormente interpretan los dispensacionalistas, Scofield, Ironside y todos los demás dispensacionalistas, incluyendo Guy Pentecost, que se inicia el día del Señor con el arrebatamiento de la iglesia, porque dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y lo que la Biblia describe en palabras de Jesús es que estemos velando a todo tiempo, que a lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Y dice el Señor que estemos preparados porque no sabemos. Aleluya. Y da entonces el ejemplo de la parábola de las vírgenes, que no estaban preparadas, no tenían aceite. Y vino el Señor, se cerró la puerta y se quedaron. Porque viene como ladrón en la noche, alabarse para siempre. Y eso con los intérpretes dispensacionalistas, lo dan entonces como el inicio del día del Señor, como dice Pablo aquí. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Una vez viene, entonces ahí inicia el día del Señor. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses,
capítulo 2, verso 2. Fíjese bien cómo dice otro versículo interesante de Pablo. De ahí las interpretaciones. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El creyente, y déjenme hacerlo porque esto es un paréntesis. El creyente debe estar firme en sus convicciones. Como dice Pablo en una de sus cartas, uno no puede estar como las ondas del mar de aquí para allá y de allá para acá, como un columpio subiendo y bajando, atendiendo a todo viento de doctrina, dice Pablo, atendiendo a toda novedad. La gente quiere oír algo nuevo y empiezan a inventar cosas. No, usted tiene que tener tiene que estar firme en sus convicciones, anclado sobre la roca. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Cualquiera viene y dice algo que no está en las Sagradas Escrituras. Usted tiene que tener un filtro y filtrar esas palabras por las Escrituras. Y dígalo quien lo diga, aunque lo diga yo, dígalo quien lo diga, fíltrelo. Y si no está de acuerdo con el todo de las Escrituras, déjelo a un lado, déjenlo a un lado. Alabó al Señor para siempre. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Por eso dice el Señor, el que oye esta palabra y las hace, o sea, se afirma en ellas, es como el que construye sobre la roca. Vienen vientos, vienen tempestades, vienen falsedades, vienen falsas doctrinas, vienen falsas enseñanzas, y usted no se mueve de ellas. ¿Por qué? Porque usted sabe en quién ha creído. Tiene que tener convicciones de su fe. Alabó al Señor para siempre. Porque hay mucha gente. No estoy diciendo que no se cometan errores, porque cometemos errores. A veces uno oye un predicador que está hablando de Josué y mete a Moisés por Josué. Eso son cosas normales, lapsus le llaman a eso. Pero una cosa es un lapsus lingua, como se llama en latín, y otra cosa es, alabó al Señor para siempre, inducir a las personas a error por estar diciendo falsedades que tienen que ver con la doctrina. Alabado el Señor. Por tanto, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Óigalo bien, ni os conturbéis, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Claro, Pablo lo dice 2000 años atrás. Si hoy decimos por las señales que están ocurriendo que el día del Señor está cerca, lo decimos con más propiedad que lo que pudo haber dicho Pablo hace 2000 años atrás, o Lutero hace 500 años atrás, o un predicador que lo dijo hace 200 años atrás. Aleluya. Hoy es como dice, si en las cartas Pablo dice, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. 2000 años después, 2000 años más cerca está nuestra salvación que cuando creímos, y 2000 años más cerca está, aleluya, el Señor más cerca de la expresión de Pablo aquí. Ciertamente, aún la ciencia nos dice y la naturaleza nos dice que el día del Señor se está acercando. Claro, Pablo nos está advirtiendo para, aleluya, evitarnos falsas doctrinas y falsas interpretaciones. Pedro en su segunda carta, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente: pero el día del Señor, ese es el tema, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya lo dijo allí Pablo también dijo eso mismo perfectamente. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo lo repite. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dando otra vez inicio a el rapto de la iglesia como donde inicia el día del Señor. Coincidencia con los intérpretes. En el cual los cielos, o los intérpretes coinciden con ellos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y por eso es que Scofield lleva el día del Señor hasta cielos nuevos y tierra nueva, porque él lo está diciendo aquí, aleluya, el apóstol Pedro.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, por tanto vienen cielos nuevos y tierra nueva. Y aquí abro otro paréntesis antes de concluir. Alabo al Señor para siempre, porque aquí el tiempo pasa ligerísimo. En una pregunta de un senador, aleluya, americano, le preguntó a un proponente en unas vistas del Senado americano del cambio climático, le preguntó cuántos trillones de dólares habría que gastar para bajar ciertos grados. O sea, él le pregunta, para que bajemos la emisión de gases a la atmósfera y que bajemos tantos grados de calor, porque el cambio climático supuestamente es porque la Tierra se calienta. ¿Cuántos trillones habría que invertir para bajar 3 grados? La persona no supo. Le hizo varias preguntas y la persona evadió, no pudo contestar cuántos trillones. Entonces, cuando yo leo esto, digo, van a gastar trillones por el vicio. ¿Por qué? Porque el cambio climático lo va a producir el Señor con cielos nuevos y tierra nueva. Todo esto va a ser completamente distinto por el poder y por la mano de Dios, porque así el Señor lo ha dispuesto. El Apocalipsis es claro. ¿Cómo va a ocurrir? Eso no se lo puede explicar nadie, que los cielos se van a enrollar como un pergamino, cómo el Señor va a limpiar la atmósfera, cómo el Señor va a limpiar las aguas, cómo el Señor va a limpiar los aires, cómo el Señor va a limpiar la tierra. Eso es un asunto que está, aleluya. La Biblia puede decir como lo dice, tal cosa cayó en las aguas, tal cosa cayó en los mares, esto va a pasar así, esto va a ser así. Inclusive la humanidad va a ser diezmada, pero en cantidades asombrosísimas, para usar un superlativo que no existe. Alabado el Señor para siempre, pero eso es así. Pero que hay cielos nuevos y tierra nueva, eso no lo despinta nadie, porque eso está escrito y fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará, y es parte de las cosas que ocurrirán en esta tierra. ¿Cómo va a ser? Ya el Señor lo sabe. Puede haber 20,000 interpretaciones, pero eso está en el misterio de Dios. Concluimos con estas palabras. Siendo un tiempo de juicio, porque va a ser un tiempo de juicio el día del Señor, también va a ser un tiempo de salvación, porque Dios librará al remanente de Israel cumpliendo su promesa, y Pablo lo dice, luego todo Israel será salvo. Ha ocurrido endurecimiento en parte a Israel para acomodar la iglesia, el pueblo gentil, y luego entonces, una vez la iglesia quitada, vuelve a correr el reloj profético de Dios. Eso es lo que conocemos. Para Israel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Vuelve a correr la semana 70 y ahí viene la salvación de Israel, porque el Señor viene para librarlos de la dictadura del anticristo y derrota al anticristo en la guerra del Armagedón. Israel será salvo, viene a reinar con él con ellos en el milenio y con otras naciones que sobrevivirán el Armagedón. Y eso es un tema para otro lugar, para otra ocasión, debo decir. Así que Romanos 11:26 lo dice bien claro. El Señor va a perdonar el pecado de Israel y va a restaurar su pueblo a la tierra que le prometió a Abraham. Eso lo dice Isaías 10:27 y también Jeremías y Miqueas y Zacarías, los profetas lo dicen. Israel va para su tierra. Los capitanes de Israel van a ser como braseros, aleluya, en medio de paz ardiendo. Todos los que se levanten contra Israel van a ser derrotados, dice Zacarías, y eso es la verdad. El resultado final del día del Señor será que la altivez del hombre será abatida, incluyendo a la Satanás, al anticristo, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, dice Isaías 2:17. El último o final cumplimiento de las profecías concernientes al día del Señor vendrá al final de la historia, cuando con maravilloso poder Dios castigará el mal y cumplirá todas sus promesas. El día del Señor viene. El día del Señor es una realidad.
juicio para el pecador y liberación para Israel de la bota de opresión dictatorial al máximo como no ha habido jamás. Las angustias de Jacob en tiempo extremo, aleluya, por parte del anticristo, de los falsos profetas y de todos aquellos que se dejen sellar para perdición con el nombre, la marca o el número de su nombre, que es el famoso 666. Y que la gente lo va a seguir, aleluya. Y ya tenemos, aleluya, ejemplos pequeñitos, bien pequeñitos, pero que nos dan a entender cómo está el corazón de la gente. ¿Quieren un ejemplo pequeñito de eso? Ahí lo tienen en la alcaldía de New York. Ahí lo tienen. En su campaña política dijo que iba a gobernar como socialista, que iba a gobernar como comunista y que iba a ejercer como alcalde de Nueva York como islámico que es, como que es del Islam, como que es socialista y como que es del comunista. Y que él iba a gobernar así. Y así hizo campaña con sus ofertas de transportación gratis y otras cosas. ¿Y dónde lo tenemos? El pueblo votó por él a sabiendas que votaba por un comunista socialista. Con los ejemplos que tenemos en el mundo de un socialismo fracasado, como el de Venezuela, como el de Colombia, como el de Cuba y como el de otros países, aleluya, y sin embargo votaron por él. ¿Por qué? Por el endurecimiento que tiene la gente. Y así va a ser con el anticristo. El pueblo también va a aceptar las ofertas del anticristo, se va a oponer a Dios, sus ofertas van a ser bien bonitas y la gente se va a dejar marcar. Y marcarse significa perderse y condenarse por la eternidad sin escape posible y sin forma alguna de salvación. Por eso, hoy es el día de salvación. Hoy está más cerca el día del Señor que cuando creímos. Y hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hoy están más cerca los juicios del Señor y el día del Señor que cuando los escribió Juan y los profetas que lo mencionan en el Antiguo Testamento. Todo va según está escrito. Por tanto, el llamado es líbrate de la ira que vendrá, líbrate de los juicios de los días del Señor y acógete al plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué te podemos decir? Que en Jesucristo hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto no te lo va a ofrecer Buda, ni Krishna, ni Mahoma, ni ningún otro Dios de esta tierra, porque no los hay. Hay un solo Dios y ese es el Dios de las Sagradas Escrituras al cual te ofrecemos para salvación. Bien, que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Siempre incluimos en esta oración a alguien que no conoce al Señor y que por la palabra, aleluya, esté en el país que esté, hable el idioma que hable, aleluya. Estoy seguro que ha entendido lo que le hemos dicho. Aleluya. Y oramos por esa salvación para que acepte a Jesús como su Salvador. Y si está descarriado, para que se reconcilie. Y si está enfermo, levante su mano donde está o use algún medio, sea la televisión o la radio o el celular, donde me esté viendo, la computadora, como punto de contacto, como decía G. Ávila. Dios hace maravilla, Él sabe lo que hace y el misterio de Dios es grande. Padre Celestial, hemos hablado tu palabra. Hemos hablado de un día venidero. Es tu día, porque es el día del Señor. Con los acontecimientos que se describen en la Biblia a manera de juicios que vendrán sobre esta tierra y con la mano extendida de salvación para Israel, tal y como está escrito inclusive en las Sagradas Escrituras. Hemos presentado la salvación y la forma de librarse de la ira y de librarse del día del Señor y sus juicios, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Te ruego por aquellos que lo hacen, que en esta hora, reconociendo su vida, aleluya, alejada de ti y vida de pecado, porque se trata de arrepentimiento, conversión y nuevo nacimiento.
se trata de regeneración, y eso lo hace tu Espíritu Santo en el corazón del hombre una vez acepta la fe del Evangelio de Jesucristo como fe salvadora, porque en ningún otro hay salvación. Te ruego por los que así lo hacen en esta hora, Señor, que puedan afirmarse en la fe y adquirir convicciones. Te ruego por el descarriado que se reconcilia contigo. Te ruego por aquellos que se han comunicado, que te conocen, que te sirven, que se afirman en la fe una vez escuchan esta palabra de afirmación, porque el día del Señor se acerca. Y te ruego, Señor, por todo aquel que se haya comunicado por los diferentes medios de comunicación que tenemos disponibles, porque están enfermos y quieren poner la causa que tienen, aleluya, bajo la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, además de limpiarnos de nuestros pecados, es, aleluya, sanadora, porque por sus llagas fuimos nosotros curados, porque en la cruz Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores y le tuvimos por herido de Dios y abatido. Por tanto, en el nombre de Jesús, sean sanados con el toque poderoso de tu mano, porque tu palabra corre distancias, porque la autoridad tuya no se detiene en ningún momento. Sea así para gloria de tu nombre y que recibamos testimonio de lo que has hecho. Bendice a aquellos que nos envían saludos. Bendice a aquellos que nos bendicen con sus, aleluya, palabras de bendición. Y bendice a aquellos, oh Dios, que nos escuchan por primera vez. Glorifícate en toda esta audiencia y que la gracia tuya sea sobreabundante en cada uno. Y oramos en el nombre de Jesús. Agradecido una vez más, Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión en que estemos con ustedes a través de estos medios en el que tiene oídos. Dios les bendiga. Apocalipsis Network ha presentado El que tiene oídos. La Biblia, viva, vigente y transformadora. Un tiempo para estudiar, entender y aplicar su verdad a tu vida. Te esperamos en nuestro próximo programa. Por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final.